encargado de llevar tanto amor, tanto cariño a nuestras madres. Y próximamente será Carlitos Ibarra. Buenos días. Oye, buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gran responsabilidad. Ay, Oye, pues bueno. Sí, Yo no las hice, yo ¿Para no qué las se mete usted escribí. en esos lares? A ver. Yo solo les voy a poner y les voy a proponer. Pero sí, bueno, se aproxima a unos días del Día de la Madre. Sí. Está por demás decir, ¿no?, que se trata de la creadora de vida, quien nos trajo al mundo. Sí, sí. Un beso para todas ellas. Pues sí, vamos a presentarles una lista de las canciones, les diré yo, más representativas. Hay algunas tristes, hay algunas muy alegres, hay algunas... Hay para todos. Hay para todos, incluso hay unas que hablan mal de las madres. Pero esas no se las puse, esas no se las puse. Esas no. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a iniciar con una canción que canta Jenny Rivera. ¿Se acuerdan de Jenny Rivera? Claro. Por supuesto, Sí. ¿no? Que murió trágicamente, pero antes de eso, pues, cantó uno de los temas que le gustan a las madres contemporáneas, Ajá. ¿no? Que es este tema de Jenny, que se llama Señora, y pues que habla evidentemente de la labor que se trata ser mujer, porque no es nada fácil. Siempre decimos que ser madre es difícil, pero no lo vemos hasta que nos toca cuidar a los hijos todo el día, hacer el quehacer todo el día, llevarlos, Y ¿no? hacerlo bien. ¿Entiendes? Porque Y no hacerlo solo bien hacerlo, además. es hacerlo Y bien. partirte, ¿no? En 4, en 5, 40. 6, Sí, porque entiendo perfecto, son amigas, madres, amantes, esposas, compañeras, ¿no? Doctoras. Son heroínas Sí, las mamás. claro, y además de todo, profesionistas. no dejan su parte como mujeres, ¿no? Exactamente. Independientes. Algunas. Mis Algunas, respetos, entonces, algunas. Sí, Mis que- respetos, que mis es muy respetos. sano, ¿no? Qué bárbaro. Sigamos con este Trabajar. homenaje a las madres. Les voy a presentar ahora este tema de Denise de Calaf, que se toca, bueno, desde hace muchos años. No, bueno, ese es En el los clásico. homenajes. Esta sí. Sí, en las escuelas, en las reuniones, en todos lados. En Las un serenatas. restaurante. En un restaurante, claro. ¿No? Y bueno, pues este tema lo dice todo. Aquí que sacrificaste Ahí toda está tu haciendo vida. una cállate. Súbanle tantito, ¿no? Sí, es una canción Es que emblemática. Es clásica y te la cantan, como dice Enrique, los niños en las escuelas, vas a comer y el mariachi la canta. Es sinónimo de Luis sí lágrimas. está llorando. Sí. Y de felicidad. Sí, sí. De felicidad, de felicidad. Saben que inmediatamente, no es un cliché, pero sí la escuchas, incluso todavía ni es el Día de la Madre, y sientes llenura de la verdad. Es que sí. Somos muy sensibles. Bueno, pues este tema es una maravilla interpretado por Y no Denise de podía Calaf. faltar. No podía faltar en la Ahí lista. Y les voy a presentar ahora a esta mujer que hace mucho tiempo que no la vemos en televisión, pero que sin embargo en su época dorada tuvo este tema maravilloso que se llama Ni princesa ni esclava, simplemente Mujer. Eso. Hace falta Mira, Daniel. nada Daniel más. siempre nos está cantando esa canción. Ay, sí es cierto. Sí. Hubiera venido a cantar. Sí, sí, sí. la comparte con ustedes. Bueno, pues es una canción que evidentemente habla de esas facetas en las que brilla siempre. Oye, Vicky Carr, ya no me acordaba de Vicky Carr. Sí, ¿qué tal? Sí, es cierto. ¿No? Buen tema Él ahí también. de gala con él. Y tiene buena voz. Gran voz. Eso, Enrique, venga. Venga, hace el ¡Hombre! favor. Interpretación completa, Enrique. Échale mi mariachi, ya no. Es que también sabes que, bueno, estas canciones, pues evidentemente son de generaciones, ¿no? Como la de nuestros padres. Sí. Y uno crece también escuchándolas, Sí, ¿no? así es. Claro. Así es. Por eso te bueno, la también, sabes. A pues tu mamá parte. lavando los trastes cantándola. Claro, ¿no? feliz de la Sí. vida. ¡Y princesa! ¿No? Ahí está. Sí, fregando la ropa. Bueno, ahí está doña Vicky Carr. Elegantísima. Hay otro tema que se llama No soy una señora, que la han interpretado diferentes María artistas. José. Sí, Pero esa es la nueva, ¿no? en esta versión está Lisette y es No muy soy buena una ella. señora de una conducta implacable. No soy en la una vida, ¿no? señora. Es de rebeldona, ¿no? Sí, es O sea, más, la letra pues es como... es más como de está coraje, de divertida, ¿eh? enfrentamiento, Bueno, ¿no? Un poco justo para dejar en claro las intenciones. Tú acuérdate que hace poco, desde la liberación femenina, que tiene relativamente poco, ¿no? Que las mujeres, pues, demostraron... Pero ni la, lo que están hechas. ni la letra es esa. ¿O sí? ¿Cuál? De esta canción. Sí. La que conocemos ahora, pues. Sí, Digo, la de misma, María José. según yo.
Cambia. Es la misma, ¿no? ¿O ¿Sí? sí ya cambió? Cambia. Es que no le he puesto atención. Siempre pienso en esta canción cuando voy al súper y me dicen, señora, por alguna razón siempre... Y volteas a mí, y volteas a mí. Señor, con su carrito. Es a mí. Digo, seguramente es la Tenía que versión original, decirlo, perdón, más bien es lo que quise decir. Y María José, bueno, Sí. pues se adapta también a estos tiempos, ¿no? Claro. Se adapta, sí, por todas las facetas por las que Eso pasan las es mujeres. correcto. ¿no? Ahí Y la que les tengo después es también un gran homenaje de uno de los grandes cantantes de música ranchera de este país, que es Don Vicente Fernández, y que tiene, entre otras, este tema maravilloso que también suena mucho el Día de la Madre, Ya lo que el 10 de joven era. mayo. Ay, madrecita, que Madrecita. esta sí es de rancho. No vayas a Fíjate. llorar, Liliana. De pásenme el pan Bimbo. Ay, no. Y saben que vamos a ir ya un poco al lado melancólico. Evidentemente, cuando estás conviviendo con tu madre en la infancia, en la adolescencia, pues no te das cuenta de todo lo que ella ofrece, te educa, el tiempo que te brinda. Te casas, te separas, te vas a vivir solo, como sea, y de repente empiezas realmente a valorar y escuchar esas palabras que te dicen, de mí te vas a acordar cuando, ¿no? Y la que nos caminada, No te vayas, mamá, los no te vayas. consejos. Y ¿no? cuando tengas a tus hijos vas a Claro, ver. Y sí. son sabias, son seres muy especiales, muy sabias las mamás. Y bueno, vamos a recordar también este tema de Luis Miguel, que no es tan conocido, pero que también se tomó un momento para cantar a las madres. Y este tema que se llama Madre, Mamá, Mamá. Mira, el pequeñito Luis Miguel. Sí, claro. El ¿Quién sol. lo viera ahora? Fíjate, ya, hasta peinado para Dedicándole, atrás. sí, Y ya, sí, ¿Qué ya. edad tenía Luis ¿Y ya? Miguel acá? Estaba bien chiquito. ¿Cómo lo ves? Pues como 14, yo creo. No, yo creo que ¿O menos. menos. Se ve Chiquillo niño. como de 8. Y esa que sale en el cuadro será su No, ya, mamá. exagera. En la vida real, no, No ¿verdad? creo. Bueno, este tema rescatado como Gonzalo de la Vega ahí, película de ¿no? Luis Miguel. No, José Mira, José. sí es cierto. Gonzalo Vega, ¿verdad? que paz descanse. Otro de los temas que les quería enseñar. Y vamos a terminar esta lista con una de las canciones, pues sí, hay que decirlo, más lindas, y tal como lo dice su intérprete, su creador, Juan Gabriel, dedicada a las mamás que ya no están aquí Ay, esa y canción que es nos hermosa. están Hermosa, acompañando desde otro lugar en forma de energía, y es el tema de Amor Eterno. Ah, imagínate. Ay, no, esa sí es. Sí, esa sí, esa sí. Híjole. Esa sí Esta es la puedes genógena. escuchar ese día u otro día, Sí. en Cuando otro sea. mes, y siempre terminas llorando, Sí. siempre Invariable. sale este amor, ¿no? Invariablemente. Sí, pero aunque tu mamá siga en este plano, Claro, te mueve. Sin duda. es emoción, ¿no? Y es la magia de los artistas, justamente pues Juan Gabriel, un gran compositor que supo plasmar el sentimiento de muchos de cuando sufres la pérdida de Sí. la figura materna. Sí. Y pues nada, ahí están las palabras que uno quisiera decirle a su madre Amor y que eterno. cuando la escuchas, híjole, sí, irremediablemente Te mueven fibras. te mueve mueve fibras. todo. Cantada Claro. también por Rocío Dúrcal, que también fue una de que Claro. las interpretó. Ella también le dio un tono tinte melancólico. especial. Muy especial. Sí, sí, sí. muy sin duda especial. alguna. Y bueno, sirva a esta canción y toda la Ay, lista Carlos. como homenaje de verdad a todas las madres. Unos días adelantado, pero sí para felicitarlas a todas y cada una de ellas. Muchísimas gracias y las queremos. Qué bonito, Ay, qué bonito, qué bueno que se Carlito. adelantaste un Hoy. poquito en Un esta poquito, sección, porque ya el ¿no? otro jueves ya no me iba a dar tiempo. Mejor de una vez. Exacto. Bueno, sí, debe ser un día después, pero están muy bonitas todas, para dedicarlas, ¿no? Para Para una dedicarlas. buena serenata. Y recordar ese amor, ¿no? Así ese amor es. que hay que tenerles. Sí, Muy bien. y Pues aprovechar a felicidades a las que todas. están aquí y a las que Y a las están que- ya en otro lugar, Claro. mandarles toda esa energía y dedicárselas. Ya tenemos esta lista como debe de ser para podérselas dedicar ya la próxima semana. Sí, ¿Ya? por si no sabían cuál Rapidito. ponerle, ¿no? Ya. Ahí está. Escojan. Hijitos, pónganse Más de las una, ahí canciones. está. Gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias.